vamos a volver al tema. Te dijimos, necesitamos alguien que nos aclare un poco, necesitamos reflexionar sobre lo que hemos vivido este domingo, los resultados, qué va a pasar de aquí en adelante. Por eso llamamos a Raúl Timerman, que nos ayuda a pensar cada vez que lo llamamos. Raúl, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, Raúl. Bueno, nosotros, digamos, en mi caso, bien, porque a mí me pagan para conducir esto, trato de no chocarlo y listo. Pero en el caso suyo, menuda tarea, analizar, porque usted es analista político, director del Grupo Opinión Pública. Bueno, vamos a analizar lo que pasó el domingo. ¿Por dónde empezamos? Bueno, voy a empezar por una frase muy sintética y después, en todo caso, seguimos. A ver. Si los políticos que representan al 65% de los electores que no votaron a Cambiemos no se dan cuenta que algo cambió en Argentina, no van a volver a ganar una elección. Ajá. Algo cambió. Y el primer síntoma de que algo cambió es que es la primera vez que en elecciones de medio término gana un programa gradualista. Nunca un programa económico gradualista ganó elecciones de medio término. Es más, cuando gana Alfonsín, que gana en las 5 principales provincias, que el domingo a la noche daba la impresión que se le podía dar a este gobierno, finalmente no se le dio, gana con el Plan Austral. Es decir, ganan con medidas de shock económico, no con medidas gradualistas. Acá el gobierno recibió un voto de estímulo de la gente. Recibió un voto de estímulo que le dice, bueno, sigamos a ver qué pasa. Digamos, apuesto a que están yendo por buen camino, veamos cómo sigue esto. No hay tampoco ningún compromiso por parte del elector que lo va a seguir apoyando si las cosas no van en la dirección que el elector piensa. Y acá reflexionemos sobre una cosa. Fueron estos 2 años para la gente, no fueron años en que económicamente les fue bien. Para los que votaron, estos 2 años económicamente se vieron restringidos respecto a los 2 últimos años del gobierno anterior. Y sin embargo, apostaron por seguir un poco más. Seguir un poco más significa seguir 2 años más. Y después se verá. Por otro lado, si Cristina Kirchner, porque no es solo el lado del gobierno, es el lado de la oposición también. Si Cristina Kirchner le hubiera dado las internas, las PASO a Florencio Randazzo, dentro del PJ, dentro del Frente para la Victoria, digamos con la cosa tradicional, el titular hubiera sido, ganó el Frente para la Victoria. Es muy posible que hubieran ganado la elección. Pero bueno, no lo hizo así, se fue del PJ. Cristina en general, cada vez que tuvo que definir una estrategia política, tuvo serias complicaciones con los resultados. Tal es así que aparece finalmente como vocero calificado, es decir, al que todos se refieren y llaman para ver cuál es la situación por el lado de Unidad Ciudadana, a un radical como Moró. Y es un rompimiento con el peronismo tradicional y es un rompimiento con los gobernadores peronistas del interior del país. Cuando uno escucha los discursos que se dieron el domingo a la noche, y me escapo del tema del manipuleo respecto a la carga de datos, porque... ¿Usted cree que hubo algún manipuleo ahí? Creo que hubo alguna picardía, pero finalmente cuando se corta la carga de datos es porque no hay más datos para cargar. Yo lo llamé a Alejandro Tulio, le pregunté, ¿qué pasa, Alejandro? Y me dice, no hay más datos. Es decir, no hay más telegramas, no llegan telegramas, se corta. Faltaban 950 y pico telegramas que no llegaron y hubo 500 que no se pudieron cargar por problemas legales
o porque le faltaba un número, porque, digamos, tenían errores los telegramas. En el conteo provisorio no se ve nadie ve un solo sobre, ven telegramas nada más. Y lo que cargan son los telegramas, dejan de llegar telegramas, dejan de cargar. Generalmente el orden que se carga es indistinto, esto ya estaba previsto, porque sucede en todas las elecciones que la tercera y la primera son los últimos en llegar. Digamos, esto pasó siempre. Pero no es lo importante eso, porque finalmente no se elegía nada en esta elección. No define si van a ir 2 por Unidad Ciudadana o 2 por Cambiemos. Eso se va a definir en octubre. Entonces no tiene importancia si por unas décimas o centésimas uno obtuvo más votos. Los dos sacaron el 100% de los votos en las PASO propias, digamos. Claro, sí. Entonces, lo otro es irrelevante. Es interesante los discursos. Primero, yo creo que hay 3 discursos que hay que tener en cuenta de esa noche. Ajá. El primero es el de María Eugenia Vidal. Yo no sé, María Eugenia Vidal lo que mostró claramente el domingo a la noche, que es una persona que cuando habla se conecta con sus sentimientos. Cosa muy poco habitual en los políticos. No ocurre en Macri, no ocurre en Cristina, no ocurre en Scioli, no ocurre en Massa. De los que yo tengo presente, la única persona que se conecta con sus propios sentimientos es María Eugenia Vidal. Logra transmitir. Bueno, logra transmitir porque es auténtica, porque se conecta consigo misma. Digamos, porque no hay ficción en ese relato. Por eso logra transmitir. ¿Por qué se le cree poco a Sergio Massa? Porque la gente piensa que es un discurso prefabricado, que es un discurso aprendido. Nadie se le ocurre pensar que el de María Eugenia es un discurso aprendido. Es alguien que se larga. Y hay una referencia respecto a eso que me hizo recordar su discurso del domingo a la noche, que fue lo siguiente. Ella era vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ocurre lo del indoamericano. ¿Recuerdan esa ocupación? Sí. Donde hubo algún muerto, incluso en la represión. Sí. Bien, Bernie estaba a cargo de la seguridad. Aparece Bernie por televisión y cuenta, queriéndola poner en un papel de débil, de no saber qué hacer, dice: me llamó María Eugenia Vidal llorando. Yo no sé si ustedes recuerdan eso. Bernie dice: me llamó María Eugenia Vidal llorando. Y yo en ese momento pensé, debía estar totalmente angustiada por la situación. Y bueno, lloraba. ¿Y qué tiene de malo que llore si está angustiada y la situación realmente siente que la supera y pide ayuda para tratar de resolverlo? A mí en ese momento, cuando Bernie trata de descalificarla, yo que no sabía quién era la vicejefa de gobierno, y aparte la gran mujer en ese momento del PRO era Gabriela Michetti, digamos, que tapaba al resto de las mujeres. Para mí la valorizó a María Eugenia. Dije, qué interesante, digamos, que sea capaz de en una conversación telefónica, de llamar para pedir ayuda para resolver un problema, de llorar. Claro. A veces, el primer discurso. El segundo punto interesante es que en su discurso no nombró a Macri. Yo no sé si ustedes registraron eso. María Eugenia Vidal, Macri cuando habló, sí, la nombra a ella y le agradece, nombra a Lilita, qué sé yo, pero ella no lo nombra a él. Eso puede ser un pequeño acto fallido, digamos, pero normalmente ella le agradece, en ningún momento dice que ganaron la elección, en eso fueron muy cuidadosos, pero le agradece a la gente que los apoyó. Y digamos, y la provincia de Buenos Aires sin el apoyo del gobierno nacional es inviable. Ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires llegó a ser presidente porque ninguno hizo un buen gobierno,
porque ninguno tuvo los recursos necesarios. La provincia de Buenos Aires no se puede gobernar, hay que poner un paquete de guita de la nación y un paquete de recursos de los ministros de la nación para hacer gobernable esa provincia. No, es más difícil gobernar la provincia de Buenos Aires que gobernar la República Argentina. ¿Ah, sí? El segundo discurso interesante fue el de Sergio Massa. ¿Por qué? Porque dijo 2 o 3 cosas muy simples que fueron el eje de su campaña sobre lo que reafirma, siendo que va a ser la persona con Florencio Randazzo que van a tener más dificultades para conservar su caudal electoral. Reconozco que Sergio Massa, después de las PASO, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, conservó su caudal electoral. Ahora le va a ser difícil, siendo que está claro que ni él ni Margarita van a ser senadores. Claro. Entonces es difícil hacer campaña. La verdad debería cederle el lugar a Felipe Solá, darle todo el apoyo y decir, Felipe, trata de que entre la mayor cantidad de diputados posibles. Porque Felipe Solá sí va a entrar como primer diputado, pero ni Margarita ni Sergio Massa van a entrar como senadores. Y el tercer discurso, que fue el lanzamiento de su carrera presidencial, fue el de Urtubey. Yo no sé si ustedes lo escucharon. Urtubey habló como un candidato, dice, aquí me largo, dice, de Salta va a salir como salió Güemes, como salió Azurduy, qué sé yo, y terminó muy alto, con mucha emoción, y empezó a correr buscando a Isabel Macedo para abrazarla y besarla. Digamos, fue todo un acting de lanzamiento de campaña presidencial. Bueno, Raúl, yo deduzco de lo que usted dice que lo que sacamos en concreto de esta elección, ¿no? De esta consulta, digamos, porque fueron primarias abiertas, que surgen 2 figuras con sus particularidades. Por un lado, no sé si surgen, pero digo, aparecen ahí emergiendo 2 figuras como, por un lado, María Eugenia Vidal y por otro lado, Urtubey, ¿no? Así es, eso es lo que creo yo. Digamos, Randazzo en la práctica no fue una alternativa para el peronismo que el peronismo reconoció como válida. Digamos, en la provincia de Buenos Aires sigue reconociendo a Cristina Fernández de Kirchner, y en cambio, digamos, tenía Cambiemos una leve esperanza de la posibilidad de ganar en Salta. Recordemos que siempre la estrategia de Urtubey ha sido: voy perdiendo, bueno, ya veo cómo me las arreglo. Siempre dio la impresión de que va perdiendo cuando él sabe que va ganando, digamos. Claro. Tiene la estrategia contraria a los encuestadores que trabajan para candidato, y el candidato le dice de sí que yo voy primero. Urtubey nunca dice que va primero, siempre dice que va segundo, digamos. Claro, es como en el boxeo el contragolpeador, ¿no? Contragolpea, el tipo así es, lo deja venir y después bien aplica. Aparte, la enseñanza máxima en esa la dio Joseph Napolitan, que era el estratega, falleció hace unos años, durante 50 años fue el estratega de los demócratas en Estados Unidos, y decía: yo nunca doy a conocer una encuesta que yo mandé a hacer. Primero, porque yo creo en esa encuesta, y segundo, si voy ganando no quiero que los otros sepan que voy ganando, y si voy perdiendo tampoco. La encuesta la hago para mí, no lo hago para los otros, que los otros hagan sus propias encuestas. Muy bueno, Raúl, como siempre, le agradecemos que nos haya atendido y es un gusto escucharlo y ya lo vamos a seguir molestando porque nos ayuda a pensar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, siempre han sido muy amables, les deseo mucho éxito en el programa. Muchas gracias, Raúl, hasta luego. Raúl Timerman de, Grupo de Opinión Pública. Ahí está, un analista. Nosotros no decimos que todo lo que dice Raúl, nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero no podemos negar que es interesante y siempre nos hace alguna referencia histórica, alguna frase, le gusta esto de las estrategias y nos parece interesante escuchar a esta gente entre tanta hojarasca y tanto dato y voto útil y voto inútil y voto castigo y bueno, ahí está, algo en conclusión habrá sacado.